Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Ya meditamos los domingos pasados en los primeros 13 versículos. Hoy meditamos del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Padre que estás en el cielo, nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana para que al meditar en tu palabra podamos hacerlo, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente, Señor, lista para recibir tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, quizá el borde nada más, una millonésima parte del milagro de la encarnación de tu Hijo, Señor, que ha traído tanta bendición a nuestra vida. Te alabamos por tus proezas, por tus hechos poderosos, porque solo tú eres digno de ser alabado, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en los versículos que leímos anteriormente, Juan nos dejó bien clara la idea de que el Verbo, que es Cristo, el Mesías, que es Dios, hermanos, habitaba con el Padre, es Dios y posee todos los atributos del Padre. Y en estos versículos que hemos leído, hermanos, ahora Juan nos va a dejar clara otra idea, que este Verbo, que es el Mesías, que es Dios, se hizo carne, se hizo hombre como uno de nosotros. Esta es una doctrina fundamental del cristianismo, hermanos, así como es una doctrina fundamental e importante creer que Jesucristo es Dios. Otra doctrina importante del cristianismo, hermanos, es creer que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre como uno de nosotros. El Hijo de Dios, hermanos, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es hombre y es Dios al mismo tiempo. 100% hombre, 100% Dios. A esto los teólogos le llaman la unión hipostática. Cuando Él se hizo hombre, no dejó de ser Dios, conservó todos sus atributos y todas sus cualidades. Y al hacerse hombre, tenía todas las cualidades de un ser humano, excepto por el pecado. Este es el misterio de la encarnación o de la unión hipostática. Sin embargo, hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo, que tiene como 2000 años, y desde que los cristianos predican esto, que Cristo es Dios y que Cristo se hizo hombre o se hizo carne, pues han surgido herejías a lo largo del cristianismo, algunas de ellas muy antiguas. Les voy a platicar, por ejemplo, de algunas. Hay una que se llama el docetismo. El docetismo, esta es una herejía del primer siglo o de los primeros siglos del cristianismo. ¿En qué consiste esta herejía? Bueno, los docetistas, ellos dicen que todo lo que es material es malo y está contaminado. Por lo tanto, Cristo, que era perfecto y era santo, no pudo ser de carne, porque entonces se hubiera contaminado. Para los docetistas, Cristo no fue de carne como nosotros. O sea, sí anduvo en este mundo, predicó e hizo milagros, pero no tenía un cuerpo de carne. Parecía que tenía un cuerpo de carne, pero ellos dicen no, era como una apariencia, era como una simulación, pero el Señor Jesucristo nunca tuvo un cuerpo de carne como el que tenemos nosotros. Esta herejía fue rechazada en el año 325 en el concilio de Nicea. Otra herejía se llama el arrianismo. El arrianismo fue propuesta por un hombre que se llamaba Arrio. Y Arrio decía, él negaba la divinidad de Cristo. Él decía, Cristo no es Dios. Él simplemente es una criatura común y corriente, es un ser humano común y corriente. Mientras que los docetistas decían que Cristo no era hombre, los arrianistas dicen Cristo era un hombre, pero eso y nada más, no era Dios, era un hombre común y corriente. Esta herejía también fue refutada en el concilio de Nicea en el año 325. Hay otra herejía que se llama el ebionismo. Esta también surgió en los primeros años del cristianismo.
Y ellos dicen que Jesús sí fue de carne, pero no era el Hijo de Dios. Jesús se convirtió en el Hijo de Dios en el momento que fue bautizado por Juan en el río Jordán. ¿Se acuerdan que en el pasaje de los evangelios, cuando Cristo sale de las aguas, dicen que el cielo se abrió y entonces el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento? Después el Espíritu Santo dice, como una paloma descendió sobre él. Dicen los ebionistas, en ese momento Cristo fue adoptado por el Padre y se convirtió en Hijo de Dios, pero antes no era el Hijo de Dios. Esta herejía también fue rechazada. Hay otra que se llama el gnosticismo. Esta se parece a la primera, en la que dice que Cristo nunca tuvo un cuerpo de carne como el nuestro. O sea, no era real su cuerpo, parecía de carne, parecía hombre, pero no era como tal. Entonces, aparte ellos dicen que la salvación se puede obtener no solo a través de Jesucristo, sino que si un hombre se compromete y se esfuerza por portarse bien y tener mucho conocimiento, puede alcanzar la salvación por medio del conocimiento. Estas son quizá las herejías más comunes o más famosas referente a este tema. Muchas de ellas todavía existen, están diseminadas en diversas sectas que existen alrededor del mundo. Una de ellas, la más famosa, son los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Y otras más están diseminadas en otras sectas. Pero creer, hermanos, lo que Juan nos está diciendo aquí, que Cristo se hizo carne, es una doctrina fundamental. Les decía yo los domingos pasados, si yo no creo que Jesucristo es Dios, no puedo llamarme cristiano. Pero Juan dice, si yo no creo que Jesucristo se hizo carne, es peor el asunto, hay algo muy malo dentro de mí. Vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 4. El mismo Juan que escribió el Evangelio ahora nos va a decir esto. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio, que si alguien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo aquel que es de Dios acepta y confiesa que Jesucristo vino en carne. Y el que lo niega, dice, pues es el espíritu del anticristo. Dice, el cual lo han oído que viene y que ya está en el mundo. En Navidad, más que celebrar el nacimiento de un niño, lo que celebramos es que Dios se hizo carne, que Dios se hizo como uno de nosotros, con todo lo que implica ser un ser humano. Eso es lo que estamos celebrando. Y Juan está diciendo, este asunto es tan delicado que si alguien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, hermanos, ese no es de Dios. Amén. Ahora, en su epístola, en su evangelio y en sus epístolas y en Apocalipsis, Juan nos deja claras estas dos ideas perfectamente, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre como nosotros. Hay una leyenda muy curiosa, hermanos, esto no está en la Biblia, esto está en los libros de historia, en las leyendas. Dicen que en la época de Juan había un hombre que se llamaba Cerinto. Este hombre Cerinto era un enemigo de Juan, no enemigo por un pleito, sino enemigo en ideas. Mientras que Juan decía que Jesucristo es Dios y se hizo carne, Cerinto decía que eso no era cierto y atacaba al apóstol Juan. Hay una leyenda que dice que un día Juan, el apóstol, entró a los baños públicos y en los baños públicos estaba Cerinto también. Cuando Juan entró a los baños y se dio cuenta que Cerinto estaba ahí también, dice la leyenda que Juan salió corriendo y gritando, diciendo, salgan todos del baño, no vaya a ser que el baño se desplome mientras este hereje, este enemigo de la verdad está en el baño. Así de radical era el apóstol Juan. Él no aceptaba, no toleraba que alguien negara la divinidad de Cristo o que negara que el Hijo de Dios se hizo carne. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a ver lo que el apóstol nos dice en estos versículos que leímos al principio. Juan, capítulo 1, y vamos a releer el versículo
14. Y aquel verbo, ya nos queda claro quién es el verbo, ¿verdad? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Dice el apóstol Juan, el verbo del que les dije al principio que estaba con Dios, que es Dios y que ha creado todas las cosas, se hizo carne. No que parecía ser de carne, o que tenía algo similar a la carne, o que su cuerpo parecía de carne. No, hermanos, Cristo se hizo carne como uno de nosotros. Como ser humano, Cristo era como nosotros, excepto por el pecado, porque dice la Biblia que Él nunca pecó, pero en todos los aspectos dice la Biblia que era semejante a nosotros. Dormía, comía, se cansaba, reía, se enojaba. Todo lo que hoy tenemos los seres humanos, el Señor lo tenía también. Y dice la Biblia, y aún más, las tentaciones que nosotros experimentamos, Él las experimentó también. Los problemas que nosotros padecemos, Él los padeció también. Dice la Biblia, fue semejante a todo en nosotros, excepto por el pecado. Sin que pierdan en Juan, vamos a Hebreos 2:14. Quizá este es uno de los versículos más claros respecto a este tema. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso significa, así como los seres humanos están hechos de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Cristo, también participó de lo mismo. Él también fue hecho de lo mismo, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice el escritor, así como los seres humanos son de carne y sangre, Él también fue hecho de lo mismo. Allí mismo en ese capítulo, pero ahora el versículo 17, sigue hablando de Cristo, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, hermanos, dice el escritor de Hebreos, Él fue semejante a nosotros, Él fue tentado como nosotros, y como fue tentado igual que nosotros, puede ayudarnos, puede socorrernos, hermanos, en esas cosas en las cuales nosotros padecemos. Cristo, hermanos, cuando se hizo hombre, se hizo carne, no perdió sus atributos, porque hay otros herejes que dicen, bueno, cuando Cristo se hizo hombre, dejó de ser Dios para hacerse hombre. No, hermanos, no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero se hizo hombre como nosotros. Ahora, muchos dicen, bueno, y si era hombre y era Dios, ¿cómo podía conservar, por ejemplo, ese atributo de la omnipresencia? ¿Qué es la omnipresencia? Pues es que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y dicen algunos, si era hombre, nada más estaba en un lugar a la vez. Hermanos, no hay una forma satisfactoria de explicar estos misterios de la encarnación. Quizá vamos a morir, muy probablemente, vamos a estar en la gloria con el Padre, vamos a vivir eternamente con Él, y no vamos a acabar de comprender, hermanos, el milagro de la encarnación. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no hay otro como Él en el universo, se hizo hombre como uno de nosotros? ¿Cómo comprender? Y dice la Biblia, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuando Salomón construye el templo, él dice, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, menos este templo que yo he construido. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo pudo un cuerpo de carne contener al Dios Todopoderoso? ¿Y cómo podía seguir siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente? ¿Y cómo podía conservar todos los atributos si era de carne como uno de nosotros? Bueno, ese es el misterio de la encarnación. Esa es la unión hipostática, que las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, estaban juntas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted, hermano, que el Señor tomó forma humana y hasta el día de hoy sigue teniendo esa forma humana? Porque Él murió y cuando resucitó, su cuerpo fue glorificado y subió al cielo con el Padre. Y cuando lleguemos al cielo, hermanos, al que vamos a ver en persona y en vivo, es al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Hay un documento, hermanos, que se llama el Credo de Calcedonia, y en el Credo de Calcedonia se exalta este asunto de las dos naturalezas de Cristo. Voy a leerles lo que dice en esta parte del Credo. Tiene un lenguaje un poco antiguo, pero
Espero que se pueda entender. Dice de esta manera: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres son los fundadores de la iglesia, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consubstancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. Significa, está hecho al igual que a la imagen de Dios y está hecho hombre como nosotros. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Este credo está diciendo, el Hijo es hombre y es Dios al mismo tiempo. Y como Dios es igual al Padre, y como hombre, excepto por el pecado, es igualito a nosotros. Y no se puede separar, no se puede dividir, es uno, es Cristo, es el Señor, es el Verbo, es la palabra y es al Hijo al que nosotros adoramos. Y este credo, hermanos, pues es antiguo. Esta doctrina, hermanos, de que el Hijo de Dios es Dios y que también es hombre al mismo tiempo, es una doctrina, hermanos, fundamental para nosotros los cristianos, y todos los cristianos en el mundo creen esto completamente. E incluso los cristianos católicos creen exactamente lo mismo que nosotros. Vamos a regresar a Juan capítulo 1 y vamos a releer el versículo 14 una vez más, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, eso ya nos quedó claro. Dice después, y habitó entre nosotros. Una mejor traducción de esa frase dice, y habitó entre nosotros como en una tienda. Da la idea, da a entender que Dios puso su campamento junto a nosotros, que Dios habitó entre nosotros, que Dios puso su tienda de campaña entre nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que durante algún tiempo, por lo menos 33 años, Dios habitó entre la humanidad. Dios puso su tienda, Dios puso su morada, Dios puso su lugar entre nosotros. Sería una mejor traducción, y Dios habitó entre nosotros. La deidad, el Dios todopoderoso, Cristo nuestro Señor, el ángel de Jehová, el creador de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores, habitó entre nosotros, habitó temporalmente entre nosotros. ¿Cuánto duró ese temporalmente? 33 años, que fue la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les dije las veces pasadas, no quisiera que empezó a existir cuando nació de María. Él ya existía desde antes de la eternidad. Y cuando murió, no dejó de existir, sigue existiendo hasta el día de hoy. Solamente que durante un tiempo habitó entre nosotros. ¿Se acuerda, hermanos, que Israel, antes de tomar la tierra prometida, caminaba por el desierto y habitaban en tiendas de campaña y se iban cambiando de lugar en lugar? Bueno, mientras ellos estaban ahí, Dios los acompañó en su campamento, porque en el centro del campamento de los israelitas, en el centro de sus tiendas de campaña, estaba el tabernáculo, Dios habitando en medio de su pueblo. Cuando tomaron la tierra prometida, ya no había tabernáculo. Salomón mandó a construir un templo. Ahora Dios habitaba cerca de su pueblo a través del templo. ¿Cómo habitó después Dios con la humanidad? Por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo carne y vino a vivir junto a nosotros. ¿Cómo va a habitar con nosotros eternamente? Cuando estemos en la gloria con el Padre celestial. Amén. Volvemos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice después,
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace 8 días les dije que esa fue una gran misión de los apóstoles del Señor Jesucristo, que dieran testimonio de lo que vieron? Ellos conocieron en persona al Señor Jesucristo, vivieron con Él, durmieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. 3 años y medio, la mayoría de ellos estuvieron con el Señor Jesucristo y podían dar testimonio de lo que habían visto y oído de Él. Es más, ¿se acuerdan que recordamos el pasaje de Tomás que dijo, si yo no toco las heridas del Señor, yo no voy a creer? Y a los 8 días el Señor le dice, aquí estoy, Tomás, toca mis heridas para que veas que soy yo. Y Juan dice, no solo vimos, no solo escuchamos, hasta tocamos al Verbo de Dios y podemos dar testimonio de que existió y era glorioso totalmente. Por eso dice aquí en su Evangelio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito del Padre, hermanos? Que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué significa? El único Hijo que Dios tiene. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí, nosotros somos hijos de Dios, pero hijos adoptados de Dios. Mientras que Cristo, hermanos, Él es el Hijo de Dios por excelencia, igualito a Él, totalmente idéntico a Él. Nosotros sí somos hijos de Dios, pero que por la gracia del Padre hemos sido adoptados y como dice en los versículos que leíamos hace 8 días, pues nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, hermanos, Él es el Hijo unigénito de Dios. Él es el Hijo de Dios por excelencia, que se parece a Él, que es idéntico a Él, que tiene todas las propiedades y atributos que Él tiene. Nosotros somos hijos adoptados por Dios. Y como les dije al principio, hermanos, hay herejías, hay sectas que creen erróneamente. Los cristianos creemos que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad, o sea, siempre ha sido el Hijo de Dios. Hay otras sectas que dicen, no, Cristo era un hombre común y corriente, pero fue adoptado como Hijo de Dios. Algunos dicen que fue en el bautismo, cuando el cielo se abrió y el Padre habló, ahí lo adoptó como Hijo de Dios. Otros dicen que lo adoptó como su Hijo cuando murió en la cruz del Calvario. Otros dicen que no, más bien cuando resucitó, el Padre lo adoptó como su Hijo. Y así, muchas son las ideas, muchas son las creencias, pero no, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios, hermanos, desde siempre y eternamente. Vean su Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, aquí está hablando de Cristo. Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una pregunta clásica que se hace en las clases de teología, se dice, ¿de qué está hecho Dios? ¿De qué? Por ejemplo, este púlpito, ¿de qué está hecho? De madera. Esto, de metal. Dicen en las clases de teología, esta pregunta es clásica, ¿de qué está hecho Dios? La respuesta es de sustancia divina. Y solo Dios está hecho de eso, por llamarlo de alguna manera. Leamos el principio del versículo 3 una vez más. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dicen los teólogos, así como el Padre está hecho de sustancia divina, el Hijo también está hecho de sustancia divina y el Espíritu Santo está hecho de sustancia divina. Y nadie más ni ninguna otra cosa en el universo están hechos de estas cosas. El Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino. Amén. Por eso decimos que el Hijo es igual al Padre, porque aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si el Padre es Dios, el Hijo tiene que ser Dios también. Si el Padre es divino, el Hijo tiene que ser divino. Si el Padre es eterno, el Hijo tiene que ser eterno, porque los dos están hechos de sustancia divina. Yo sé que este concepto es un poco difícil de comprender,
Aún los teólogos, hermanos, en sus libros pasan capítulos y capítulos tratando de comprender esto de la consubstancialidad, es decir, que el Padre y el Hijo están hechos de la misma sustancia. Y eso es lógico, ¿verdad? Yo soy de carne y sangre, mis hijos tienen que ser seres humanos, igual que yo, de carne y sangre. El Padre es eterno, su Hijo tiene que estar hecho exactamente de lo mismo. Amén. Regresamos a Juan, capítulo 1, y al final del versículo 14 dice, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, el Hijo de Dios estaba lleno de gracia y de verdad. Más adelante explicamos qué es esto. Versículo número 15. Juan, ¿de qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El apóstol Juan nos está diciendo, acuérdense de Juan el Bautista, que él mismo dijo, yo no soy el Mesías es antes que yo, él es primero que yo solamente vine a preparar el camino y a anunciar que él venía, pero el Hijo de Dios es antes que yo. Juan el Bautista, hermanos, fue un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento, por lo menos en el Nuevo Testamento, hermanos, 89 veces se menciona a Juan el Bautista. Si no lo cree, pues lea el Nuevo Testamento y cada que se menciona al Bautista, va a ver que por lo menos 89 veces, hermanos, Juan el Bautista es mencionado. ¿Por qué era tan importante? Porque él venía a anunciar que el Mesías, que el Hijo de Dios venía a este mundo. Pero él le dejó bien claro, él dijo, yo no soy el Mesías, yo solo vengo a preparar el camino del que va a venir, que es antes que yo y que yo no soy digno siquiera de estar postrado ante sus pies. Vamos ahora al versículo 16, que nos sigue diciendo Juan del Verbo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice el apóstol Juan, de él, del Hijo de Dios, del Mesías, del Verbo, todos tomamos gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto de gracia sobre gracia? Bueno, hermanos, esto es un poco complejo de explicar. Hay escritores cristianos que dedican libros enteros nada más a esta frase, gracia sobre gracia. Pero explicado de manera corta y sencilla, hermanos, quiere decir que el Hijo de Dios, Cristo el Señor, es una fuente inagotable de gracia. Que apenas acabamos de recibir una bendición y ya estamos recibiendo otra. Que apenas acaba de bendecir nuestra vida de una manera y ya nos está bendiciendo de otra manera. Eso es lo que Juan quiere decir aquí, por gracia sobre gracia. Versículo 17. Fíjese cómo dice aquí. Pues la ley, ¿a qué ley se refiere aquí? A la ley del Antiguo Testamento. Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que la ley vino por medio de Moisés. ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios y luego esa ley se la dio al pueblo? Es lo que Juan está diciendo aquí. La ley por medio de Moisés fue dada. ¿Pero qué dice? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, para educar un hijo hace falta gracia y hace falta verdad, o dicho de otra manera, hace falta amor y hace falta disciplina. No se le puede dar pura disciplina al hijo, porque entonces ya no es hijo, ya es un soldado al que nada más tiene que obedecer sin sentimiento. Tampoco se le puede dar puro amor, porque el hijo necesita disciplina. No porque amo a mi hijo, voy a dejar que haga todo lo que quiera, aunque bueno, sí hay padres que actualmente hacen eso, pero el hijo necesita amor y necesita disciplina. No puede ser totalmente disciplina porque va a carecer del amor, y no puede ser puro amor porque muchas veces habrá que disciplinar y corregir. Ahora, la ley que trajo Moisés, hermanos, la ley que Dios dio por medio de Moisés, solo era disciplina, solo eran mandamientos, solo eran reglas que el pueblo tenía que cumplir. Y dice el apóstol Pablo, y aunque la ley era perfecta, es íntegra, es santa y no hay como ella en ningún lugar, no podía hacer algo, ayudar al pecador para que dejara su pecado
o extenderle la gracia al pecador para que saliera de sus pecados. Eso era algo que la ley no podía hacer. La ley decía, el adúltero tiene que morir a pedradas, pero no le daba ayuda al adúltero para que cambiara su vida. La ley decía, el ladrón, el asesino, tiene que morir irremisiblemente, pero no le decía cómo tiene que cambiar su vida. La ley dice, al hijo contumaz y rebelde lo vas a estrellar contra la pared hasta que muera, pero no decía cómo educar al hijo. Entonces la ley mostraba los mandamientos de Dios, pero era incapaz de ayudar al pecado. Viene Jesucristo, hermanos, viene Cristo, y Él no solo trae la ley, Él trae la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Por eso dice aquí Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que recordamos hace 2 o 3 domingos aquel pasaje donde el Señor Jesucristo está predicando y de repente los sacerdotes, los escribas, traen ante Él a una mujer que fue capturada justamente cuando estaba adulterando y la arrojaron a los pies del Señor y le dijeron, maestro, la ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada porque fue encontrada en adulterio. Y efectivamente, si ustedes leen Deuteronomio, Levítico, así dice la ley, aquella mujer que adultere tiene que ser muerta irremisiblemente y el hombre con el que adultera también tiene que morir. Se la arrojan a los pies al Señor, le dicen, eso dice la ley, maestro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La gente esperaba que Jesús dijera sí, como buen maestro de la ley que era, que dijera sí, tiene que morir a pedradas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se inclina, empieza a escribir en la tierra, en el suelo algo, y después se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces uno por uno de los acusadores empezaron a irse. Al final solamente se quedan él y la mujer, y le dice él a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella responde, pues se han ido. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa ese pasaje? Que el Señor estaba violando la ley, que el Señor se pasó por encima de la ley y no cumplió lo que tiene que ocurrirle a esa mujer. No, hermanos, dice el apóstol Juan, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es que Jesucristo, el Señor, haya violado o pasado por alto la ley con esa mujer. Como se los dije la otra vez, hay algunos escritores que de manera poética dicen, es que esa mujer tuvo la ventaja de estar a los pies de Jesucristo. Y cuando el pecador se postra a los pies de Cristo, cuando el pecador viene a los pies de Jesucristo, hermanos, la gracia y la verdad vienen sobre él, pero sobre todo la misericordia de Dios sobre sus vidas. Cristo vino a traer, sí, la ley, pero también lo que el hombre necesita para cumplir esa ley y para no seguir pecando más. El Antiguo Testamento dice, hermanos, que la gracia y la verdad se besaron en un lugar, que la ley y la misericordia se reconciliaron o como que se besaron en un lugar. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Misericordia y verdad son dos cosas contrarias. O digo la verdad, o tengo misericordia. O perdono, o hago valer la ley. Pero aquí dice, la misericordia y la verdad se encontraron. No solo se encontraron, dice después, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabe dónde ocurrió esto, hermanos? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí la gracia y la verdad se encuentran y se reconcilian. Y si no fuera por Jesucristo, hermanos, no habría gracia para nosotros, solamente habría verdad. Y según la verdad de Dios, según la ley de Dios, ¿seríamos juzgados? ¿Y cómo seríamos encontrados? ¿Culpables o inocentes? Culpables de nuestro pecado. Nadie puede decir en este mundo, yo jamás he pecado, yo nunca he dicho una mentira, jamás he lastimado, nunca he ofendido a nadie, nunca he tenido un mal pensamiento, jamás he tenido rencor contra alguien. Hermanos, nadie.
Nadie absolutamente. Ni la persona más santa de este mundo y más perfecta que usted pudiera conocer puede decir, yo no tengo pecado. Si no fuera a través de Jesucristo, no habría gracia. Solamente habría ley, habría verdad. Todos seríamos juzgados y lanzados al infierno. Regresamos a Juan capítulo 1, por favor. Leemos el 17 otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es como si Juan dijera, Moisés dio la ley, pero gracias a Dios y le damos infinitas gracias que envió a Jesucristo, porque con Cristo vino la gracia y la verdad. Y entonces la ley ya no es condenatoria para nosotros. Vamos a leer ahora el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hablando de Dios el Padre, hermanos, ¿quién lo ha visto? Nadie. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? ¿Por qué? ¿Porque es invisible? No. Alguien lea Éxodo 33:20. Allí nos dice por qué nadie puede ver a Dios. O más bien la pregunta sería, ¿por qué nadie debe ver a Dios? Éxodo 33:20. No me verá hombre y vivirá. Ver a Dios, ver al Padre, hermanos, es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, es tan puro, que el pecador que lo vea inmediatamente muere. Por eso nadie puede ver a Dios. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde el ángel de Jehová se aparecía, por ejemplo, hablando de los papás de Sansón, el ángel se le aparece a la mujer y le dice, va a pasar esto aquí, vas a tener un hijo, etcétera, etcétera. La mujer va y le cuenta a su marido, se me apareció el ángel y me dijo que voy a tener un hijo, etcétera, etcétera. Y el esposo le dice, pues vamos, para que se te vuelva a aparecer el ángel. Y cuando el ángel se le aparece a los dos, les dice las mismas palabras. Y luego el esposo, el papá de Sansón, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Manoa. Él le dice, queremos darte un sacrificio, queremos preparar algo, por favor no te vayas. Y preparan un altar y todo. Y entonces luego los dos se quedan pensando y dicen, oye, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y luego dicen, no, si fuéramos a morir, ¿para qué nos revela todo esto? En el Antiguo Testamento, hermanos, ver a Dios era cosa delicada. Nadie podía ver a Dios y contar para vivir. Imagínense, si ni siquiera los judíos, si ni siquiera tenían permitido pronunciar el nombre de Dios. Por eso decían Adonai, porque no podían pronunciar el nombre sagrado de Dios. Ellos decían, el nombre de Dios es tan sagrado que nuestros labios inmundos y pecadores no son dignos de pronunciar. Ahora, ¿se imagina ver a Dios? Era peor. Por eso dice aquí en Éxodo, no me verá hombre y vivirá. Vamos a releer Juan 1:18 una vez más. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Verbo, Cristo, el Mesías, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerda de Felipe? ¿Qué fue lo que Felipe le pidió al Señor Jesucristo? Le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices muéstranos al Padre si ya llevo como 3 años con ustedes y me han visto? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hermanos, los que vieron al Señor Jesucristo, vieron al Padre. Ahora, a pesar del versículo que leímos de Éxodo 33, que dice, nadie puede ver a Dios porque va a morir, sí hay pasajes en el Antiguo Testamento donde hombres dicen que vieron a Dios. Y no solo que lo vieron, sino que lo vieron cara a cara. ¿Se acuerda de Jacob cuando luchó con un ángel? Dice que luchó con él hasta que ya amanecía. Y luego el ángel lo bendijo y todo. ¿Cómo le puso de nombre a ese lugar donde Jacob luchó con el ángel? ¿Se acuerdan? No, se los dejo de tarea. Pero dice, le puse ese nombre. Luego Jacob dijo, vi a Dios cara a cara. Y luego si ustedes leen el Éxodo, dicen que Moisés platicaba con Dios como cualquier hombre platica con su amigo, cara a cara. Y entonces la pregunta es,
Si nadie podía ver a Dios porque era señal de muerte, ¿por qué por lo menos Moisés y Jacob, dice la Biblia, que platicaron con Dios cara a cara y no murieron? ¿Cuál sería la respuesta? Es que ellos no eran tan pecadores. No, sí eran pecadores y bien pecadores, ¿verdad? Y no hablemos de Jacob, hermano. Si su nombre Jacob significa estafador, y la vida de Jacob estuvo caracterizado porque hacía tranza, tras fraude tras fraude. ¿Por qué vieron a Dios y no murieron? Juan aquí en su evangelio nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento, los que dicen que vieron a Dios cara a cara, ¿a quién vieron? Al Hijo, cuando era el ángel de Jehová. Es más, Dios le dijo a Moisés, mi ángel irá contigo, mi presencia irá contigo. Es como si yo mismo estuviera en persona. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso Juan dice, es cierto, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, Cristo el Señor, Él lo ha dado a conocer porque Él mismo es Dios. Amén. Y ya para terminar, hermanos, leamos Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué es importante la encarnación? ¿Por qué es importante celebrar el milagro de la encarnación? Porque sin Cristo, si Él no se hubiera encarnado, si Él no se hubiera hecho hombre, estaríamos perdidos completamente. Efesios 2:2. En aquel tiempo, ¿cuál es ese aquel tiempo? Ese aquel tiempo es cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado, pues nunca hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, hoy estaríamos perdidos. Por eso dice, antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, hoy somos miembros de la familia de Dios, hemos sido hechos cercanos al Padre, hemos sido reconciliados y ahora somos parte, hermano, del pueblo de Dios. Por eso Juan en su epístola dice, si alguien no cree que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Y el espíritu del anticristo se ha hecho presente entonces. Solo los cristianos creemos que se hizo carne como uno de nosotros. Tenía que hacerse carne, hermanos. Si no, no podía morir en la cruz del Calvario. Lo que no es de carne, no puede morir como muere la carne. Cristo el Señor se tenía que hacer de carne. Y como les dije al principio, hermanos, lo que celebramos en Navidad, más que el nacimiento de un niño, es el Hijo de Dios. Y Dios mismo, hermanos, se hizo carne como uno de nosotros. Y estando, dice el apóstol Pablo en Filipenses, en esa condición de carne y de hombre, muere en la cruz del Calvario. Y por su muerte, hermanos, hemos sido reconciliados delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Eterno Señor maravilloso, te damos las gracias. No vamos a entender nunca, Padre, terminar de entender, Señor, el milagro de la encarnación. La forma en la que tu Hijo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, pero siguió siendo Dios, siguió siendo de la misma sustancia tuya. Nuestra mente carnal, defectuosa y pecadora no alcanza a comprender semejante milagro. Pero te damos gracias porque por ese milagro de la encarnación, hoy, Señor, tenemos una esperanza, somos parte de tu pueblo, hemos sido hechos cercanos a ti. Tenemos esperanza para el futuro y para la eternidad. Te alabamos, eterno Señor maravilloso,
porque tú eres el único Dios verdadero que vino a hacer su morada entre nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.